Señor ganó almas, reconcilió almas y nos bendijo. Amén. ¿Cuántos creen que la iglesia necesita diferentes unciones ministeriales? Bueno, ayúdeme a orar, porque este miércoles le hablé al hermano Agustín Godoy que quiero que venga antes de que termine el año. Evangelista y ahora pastor. Que nos venga a dar una buena sacudida. ¿Qué dice usted? ¿Aguanta usted las sacudidas o ya no las aguanta? Bueno, oremos para que Él pueda venir a bendecirnos. Gloria a Dios. También uno de estos viernes va a estar con nosotros el hermano Otito Ríos, que no ha podido predicar con nosotros. Amén. Maestro de la palabra, pastor también. Así que no falte, yo lo bendigo y lo animo a seguir invitando a otros. Si los que vienen el domingo no pueden venir el viernes, qué bueno sería traer nuevos, ¿verdad? Personas que no conocen al Señor. Amén. Hoy meditaba que tenemos tan poca libertad a veces para alabar, que ya no hay corros entre nosotros. ¿Sabe lo que es un corro? ¿No sabe lo que es un corro? Usted que pasó por el himno, ¿qué es un corro? Tomarnos de las manos los varones como una ronda. Eso está en la Biblia, es parte de la restauración del tabernáculo de David. No se vaya a asustar, porque a veces Dios envía manifestaciones. Yo me recuerdo de un baterista del grupo de alabanza, no sé si se acuerda el hermano Abel. No se acuerda, pero ya se va a acordar. Que en una ocasión el Señor me puso a mí que incluso nos saliéramos de la carpa, porque era carpa. Y fuimos a movernos por todos lados, en el perímetro de este terreno. Y fue tanto a la libertad que el baterista le dijo a Abel: eso sí, ya no lo aguanto, me voy, y se fue. Espero que con esas manifestaciones del Espíritu, que esperamos que vuelvan, bajo la guianza del Espíritu, si usted es muy quietecito y no permite que el Espíritu Santo lo... Dice que donde está el Señor Espíritu Santo, ahí que hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Así que estemos preparados. Vamos a empezar entonces con este tema que empezamos hace 15 días. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos estuvieron hace 15 días cuando empezamos este tema? Quiero ver las manos levantadas, porque sí hay algunos que no estuvieron, pero un buen grupo estuvo. Yo voy a hacer un corto resumen para poder entrar a completar. ¿Se acuerda que un viernes el hermano Víctor García de México nos habló de esta triada? Así le hemos llamado, ¿verdad? ¿Por qué triada? Porque son tres conceptos que se repiten de alguna manera. Esos conceptos de triadas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una triada. Llamados, escogidos y fieles es otra triada. Y recuerda que ya vimos lo que son los llamados y vimos una buena parte de lo que son los escogidos. Pero vamos a terminar algunos versos de cómo determinar cuando nosotros pasamos a un nivel de escogidos. Podríamos decir que todos los que estamos aquí ya fuimos llamados. ¿Dice amén? A los que antes llamó, a estos predestinó, a estos justificó y a estos glorificó. Ahí se ve en un solo verso todo el proceso que Dios tiene con nosotros para completar la redención integral del espíritu,
del alma y del cuerpo. Dice que Jesucristo nos fue hecho, ¿qué? Sabiduría de Dios. Luego nos fue hecho justificación, nos fue hecho consagración y nos fue hecho glorificación. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón y tienen testimonio de que lo tienen en su corazón? Aquí hay un joven que recibió a Cristo hace 8 días y tal vez todavía no entiende muchas cosas, pero yo estoy seguro que el que se entrega con toda sinceridad y el Señor se le revela, Cristo entra, y al entrar en la persona garantiza todo el proceso redentor. Eso es algo maravilloso. Así que si usted ya nació de nuevo, parece que no está muy contento usted, ¿verdad? ¿Usted ya nació de nuevo? ¿No solo es un evangélico aburrido? ¿Ya nació de nuevo? Entonces tiene que tener la seguridad que va a ser transformado su cuerpo, semejante a la del Cristo resucitado, en todas sus fases intermedias. Entonces, el pasaje de Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Esta versión dice elegidos. Entonces quisimos hacer una comparación con el tabernáculo de Moisés, que tiene atrio. Creo que no se nota. Vamos a ver, se pierde un poquito, pero usted ubica muy bien ahí el atrio, ¿verdad? El atrio, por supuesto, tiene una entrada. Y Jesucristo en San Juan 10 dice: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y cuántos días atravesamos la puerta de las ovejas? Por eso que somos ovejitas. Algunos se disfrazan de lobos y algunos no son ovejitas, sino que se vuelven cabritas. Pero eso es otra cosa. Otro día platicamos de eso. Ahora, note usted que ahí está el altar de bronce. Lo primero que encuentra uno, y si hacemos el recorrido del sumo sacerdote, era el altar de bronce. ¿Qué significa? El sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Por eso el material bronce es juicio de Dios. Amén. Pero después de experimentar ese paso por ahí, vemos la fuente del lavacro, que también era de bronce. Vamos a ser muy detallistas en una serie sobre el tabernáculo de Moisés que vamos a empezar los domingos. Vamos a tratar de ser muy detallistas y seguramente usted ya conoce bastante del tabernáculo, pero siempre hay algo nuevo que el Señor nos quiere mostrar. Pero ya cuando entramos al lugar santo encontramos 3 cosas. Y es que en el atrio están los llamados. No nos quedemos solo en el atrio. No seamos cristianos de atrio. Porque el que es cristiano de atrio puede salirse del atrio y regresar al mundo. Tenemos que avanzar, subir de nivel. Y para eso tenemos que convertirnos en escogidos. Entonces un escogido, según el tabernáculo de Moisés en figura, va a estar en la atmósfera del Espíritu Santo. Fíjese que el atrio es la atmósfera del Hijo, sacrificio y bautismo de agua. Por eso, por favor, yo he conocido cristianos de 20 años que no se han bautizado en agua. ¿Cómo es posible? ¿Aquí todos somos bautizados en agua, hermanos? ¿O hay alguien que está pendiente? Tuvieron miedo de leer. Ya vamos a conseguir un bautisterio.
Y el que se convierta de una vez, no le vamos a explicar, porque no se les explicaba. Porque usted no se bautiza porque es santo. Usted no se bautiza porque ya conoce. Si usted nació de nuevo, que es el único requisito, se va a bautizar en agua para que ahí experimente la primera ministración a su alma. Muchos ahí en el bautismo en agua son liberados. No esperemos que se liberen. No les demos clases para que de repente en el camino se mueren y se van sin bautismo en agua y la cosa se les complica. Porque el bautismo en agua los va a meter en una atmósfera diferente. Dice que ellos mueren en el bautismo en agua a la vieja manera de vivir. Y usted, cuando, hermano, esté siendo tentado por el viejo hombre, acuérdese que usted ya murió, pero también resucitó. Pero en el lugar santo nosotros tenemos que entender que aquí en el lugar santo está el candelero de oro, 7 brazos, 7 espíritus de Dios, el aceite tipo del bautismo con el Espíritu Santo y la obra del bautismo y la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, pura doctrina básica. Deben de fluir en nosotros, hermano. El problema es que no fluye. Ese candelero tenía que estar encendido todo el tiempo. Iluminaba el trabajo del sumo sacerdote en el lugar santo. Solo en el lugar santísimo tenía que entrar una vez al año. Pero había sacerdocio para verificar que el candelero estuviera encendido. Hermano, nosotros tenemos que chequear, porque ahora somos sacerdotes. Si hay fuego del Espíritu Santo, si hay llama del Espíritu Santo, si hay mover del Espíritu Santo, no podemos quedarnos quietos sabiendo que no están moviéndose los dones, sabiendo que no se está moviendo, no se está formando frutos del Espíritu Santo, que los 9 reflejan el carácter de Cristo. Pero había 12 panes de la mesa de la proposición. Cada uno representaba una de las tribus, que eran 12. Y rápidamente, porque no es el tema. De hecho, alguna vez un pastor muy sabio en ese momento invitó a 7 ministros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, a enseñar sobre cada uno de los aspectos del tabernáculo. Yo recuerdo que a mí me tocó la fuente del lavacro. Y entonces otro pastor me dijo: ¿qué te tocó vos? La fuente del lavacro. ¿Y qué vas a hablar de ahí?, me dijo. Y a mí no me alcanzó la hora para hablar de la fuente del lavacro, porque hay muchas cosas maravillosas, hermano, en cada uno de ellos. Pero la mesa de los panes de la proposición, el sacerdote se comía 6 panes y los otros 6 panes se los ofrecía al Señor. Ese es tipo de la ministración del alma. Dice amén. Entonces le llaman, en el hebreo es el pan del rostro. En la ministración tú tienes de parte de Dios que reconocer quién eres tú. Es en la administración del alma donde nos quitamos las máscaras y se ve el rostro natural, como dice Santiago. Por eso la administración, el Señor a través del Espíritu Santo, porque estamos en la atmósfera del Espíritu Santo, en el lugar santo. Lo que se hace ahí adentro debe hacerse bajo guianza del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Dice amén. Yo sé que usted tiene frío, pero usted es pente, hermano. ¿Dónde está el fuego? O ya no hay fuego. Entonces demuestre que hay fuego. Diga por lo menos amén. Gloria a Dios. Porque amén es así es. Gloria a Dios, glorifica a Dios por lo que nos revela.
Yo sé que esto lo sabe usted, pero no es saberlo, es vivirlo. Y como le dije, ahí en el altar del incienso, si usted no tiene altar del incienso, venga mañana para estar 3 horas en el altar del incienso. En el altar del incienso se adora. En el altar del incienso se ora. En el altar del incienso se clama, se gime, se busca. Y no es casualidad que el altar del incienso está exactamente en la ruta para entrar al lugar santísimo. Si nosotros no hacemos todas esas cosas, no vamos a entrar al lugar santísimo. ¿Sabe por qué usted a veces viene al culto y así como viene así se va? Siendo honestos. Dice, hoy no sentí nada. A veces tenemos que ser honestos por lo menos con nosotros mismos y no engañarnos a nosotros mismos. Usted no se vaya satisfecho, aunque sea en el último minuto, que el Señor haga algo. En el altar al final del culto, que el Señor haga algo, pero no se vaya igual. No se acostumbre a irse igual, porque si se va igual es religiosidad. Entonces, cuando pasamos, aquí están los llamados, aquí los escogidos, y en el lugar santísimo, donde solo está la Shekinah. El lugar santísimo es la atmósfera del Padre. ¿Usted se recuerda de un hombre que dice la Biblia en el Antiguo Testamento que hablaba cara a cara con Dios? ¿A usted le gustaría hablar cara a cara con Dios o $1.000.000? Así sincero. Yo creo que la mayoría de ustedes se llevaría el $1.000.000. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque se trabaja tan arduamente para ganar plata, para ganar dinero. Dedicamos tanto tiempo a las cosas materiales que la impresión que da es que eso es lo que más nos interesa. Que tener una media hora, 1 hora postrados en la presencia de Dios, experimentando cosas tremendas. Por eso le digo, ¿qué escogería usted? Uno listo diría, las 2 cosas, hermano Sergio. Dice que el dicho popular dice que no hay 2 glorias juntas. Y vienen tiempos de definición. ¿Qué es lo que tú quieres? Eso te van a dar. Entonces, mi hermano amado, dice, hablando de los escogidos, solo leamos muy rápidamente esto porque lo vimos hace 15 días. Y si aquellos días no fueran acortados, todo el discurso escatológico de Cristo empieza desde el verso 1, pero aquí en el verso 22, a la mitad de ese discurso dice, y si aquellos días no fueran acortados, usted tiene que leer todos los 21 versos anteriores para saber de qué días se está hablando. Nadie se salvaría. Eso es impactante. Si esos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si usted entiende bien el discurso escatológico de Mateo 24, esos versos contextuales al verso 22 habla de escogidos, porque los llamados y los escogidos se quedaron. Porque no es suficiente ser escogidos. Eso es lo impactante de esto. Sino que tenemos que avanzar al lugar santísimo para ser fieles. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero más pocos los fieles. Usted ya se dio cuenta que el Señor tamiza, ¿sí? Y cuando tamiza, el tamo del trigo se vuela con el viento, lo que no tiene peso. Por eso dice el Señor,
Y gloria, doxa, quiere decir peso. Y nosotros tenemos al glorioso Cristo adentro de nosotros. Y si permitimos que el glorioso Jesucristo y su Espíritu Santo, que también es glorioso porque es Dios, nos dé peso, ningún viento de doctrina nos va a mover. Aunque usted no lo crea, mis primeros años de casado yo pesaba 105 libras. Eso me hacía flaco entre los flacos. Hoy peso 150 y no se nota, porque todavía muchos me ven flaco. Parezco pita con nudo, porque el nudo me salió por aquí. Pero ya es parte de la edad. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, eso es con los escogidos. Ya los fieles se fueron para entender esta palabra, este texto, este capítulo. Ya los fieles se fueron. Aquí están escogidos que les están acortando los días porque son días muy malos. El día de Jehová, si usted mira las características en el Antiguo Testamento, es terrible. Y así se menciona. Por eso yo espero el día de Cristo. Y yo espero irme en el día de Cristo. No quiero pasar el día de Jehová. Ahora, si como ministro ya invulnerable me toca a la manera del cuarto varón que entró al horno 7 veces calentado para ayudar a los que se quedan, pues gloria a Dios, ya invulnerable. Amén. Dice, mirad, aquí está el Cristo, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Claro, usted se da cuenta que estos pasajes se utilizan en estos tiempos también, porque son aplicables, porque ya vemos nosotros también que hay una gran operación de engaño. Dice que esas grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Fíjese que nosotros realmente, hermanos, yo creo que estamos en la etapa de escogidos, pero podemos ser engañados. Aquí lo delicado es que el escogido puede ser engañado. Por eso dice, para así engañar, de ser posible. Hermano, yo quiero que usted, aunque tenga muchos años de cristiano, aunque usted considere que se está consagrando, aunque usted, que es muy probable que tenga bastante conocimiento de la palabra y que haya experimentado milagros en su vida y que Dios lo haya usado a usted de muchas formas, quizá para ser instrumento para que otros sanaran, que otros fueran liberados, me parece que, como la Biblia dice, de ser posible, que no nos descuidemos. No nos descuidemos. Porque aquí está hablando que los escogidos, de ser posible, seríamos engañados. Eso quiere decir que el escogido de estos tiempos tiene que avanzar. Por eso, hermano, hay que perseverar. Y qué lindo sería que nos ayudáramos unos a otros. ¿No cree que cuando alguno de nosotros pierde el paso, el otro lo debe de exhortar en amor? Hermano, ya no te vi. ¿Qué te pasó? Visitarlo. Si está enfermo, ayudarlo. Para que nos ayudemos unos a otros, porque lo dice la Biblia. Dice, consolaos los unos a los otros. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Muy bien. En Mateo 7:22, yo tengo que correr. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Note que falta un Señor. Llama la atención porque pareciera que los llamados solo dicen Señor. Los escogidos solo dicen Señor, Señor. Mientras que los fieles dicen Señor, Señor, Señor,
así como los serafines dicen santo, santo, santo. No es casualidad que Cristo en Getsemaní entregó la voluntad del cuerpo, la voluntad del alma y la voluntad del espíritu, porque 3 veces tuvo que entregar su voluntad en Getsemaní. ¿No profetizamos en tu nombre? Estos son los escogidos. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y usted va a decir, pero si jamás he echado fuera demonios. Ya va siendo hora de que no se asuste. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jamás he hecho un milagro. Estás en lo cierto, porque el hombre no hace milagros, pero sí puede ser un instrumento para que el Señor lo use para hacer milagros. Mateo 9:37, hablando todavía de los escogidos, dice: entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Un escogido está dispuesto a ser obrero, y dice que los obreros son pocos. El que es solo llamado no quiere hacer mayor cosa, no está muy comprometido porque es de atrio. El que ya está en el lugar santo ya está dispuesto a servir. Pero hay algo más todavía, que es el lugar santísimo. Y San Juan 6:66, fíjese que no es casualidad que sea 6:66. Usted sabe que esos números no fueron revelados, sino que hubo un trabajo para colocar capítulos y versículos de parte de los hombres. Pero es muy llamativo que este verso, que muestra una apostasía de los discípulos de Jesús, quede en el capítulo 6 y verso 66. Dice: como resultado de esto, y usted puede ver en el contexto que el Señor les habla cosas muy fuertes, muchos de sus discípulos se apartaron. Quiere decir que si hubo discípulos que vieron al Señor y estuvieron con Él y vieron sus milagros y sus enseñanzas y se apartaron, nosotros que no lo hemos visto más que con los ojos de la fe, ¿nota que hay riesgos? Tenemos nosotros, hermano, que entender eso. Y ya no andaban con Él. ¿Será que nosotros venimos al culto y ya no andamos con Él? Yo tengo la sospecha que de acuerdo como usted hace culto a Dios, porque nosotros venimos a hacer culto al Señor, pero en la medida que usted le hace culto a Dios, en esa medida usted va a expresar su comunión con Él. Amén. Pero si usted está todo frío, todo quieto, el culto pasa desapercibido, es que de repente está en el culto pero está lejos de Él. Está pensando en otras cosas, está haciendo otras cosas. Y Números 16:2 dice: y se alzaron contra Moisés. Hermano, el escogido puede aún ir en contra de las autoridades. Cuidado con eso, porque usted se da cuenta que en los contextos usted se va a notar que fueron levitas los que se levantaron en contra de Moisés, que representaba una autoridad. Dice: junto con los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, porque en la Septuaginta al pueblo de Israel se le llama la eclesía del desierto, la iglesia del desierto, la congregación del desierto. Esa sí era una mega de 1 millón de personas o más. Pero 250 jefes escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, si usted puso mientes en lo que el hermano Víctor nos compartió hace casi un mes, es que el escogido generalmente conoce ya la palabra, conoce la doctrina, pero el riesgo que tiene es que se hincha y dice: yo ya lo sé todo. ¿Aló? Por eso, hermano, fíjese que
el Señor le dio una instrucción a Pablo en segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 2. Tal vez usted lo recuerda, pero si no se lo voy a recordar. Porque dice, Pablo, le dijo el Señor, busca hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y al hermano Otto le dijeron, como un hombre que había recibido una función apostólica, obviamente para desarrollar esa función necesitaba ministros, gente cercana, y entonces el Señor le dio una instrucción que yo me la aprendí y la aplico todavía hoy. Porque el Señor le dijo, busca hombres fieles, que yo, le dijo el Señor al hermano Otto, los voy a hacer idóneos. ¿Qué es la idoneidad? Fíjese que la mayoría de pastores buscan y ponen en los mejores puestos de una iglesia local a los idóneos. Un idóneo es el que sabe hacer las cosas bien hechas. Es buenísimo. Si predica, predica muy bien. Si toca, toca muy bien. Si canta, canta muy bien. Si dirige, tremendo culto el que se ve. Eso es idoneidad. Pero no todo el idóneo necesariamente es fiel. Y las divisiones en las iglesias las hacen los idóneos. Pero los fieles, aunque no sean idóneos, porque la idoneidad el Señor la da en el camino. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Entonces estos eran 250 jefes de la congregación escogidos. No es garantía. ¿Se acuerda lo que hablamos? Que todos llevamos un Judas adentro. ¿Ya ahorcó por medio del poder del Espíritu Santo a su Judas? Yo digo que hay que ahorcarlo antes de que nos dé un susto. Algunos se me quedan viendo muy serios, pero mejor avanzo y entramos a la parte final de este mensaje. ¿Qué es lo que anhelamos ser? Porque, hermano, en el cristianismo nosotros tenemos que alcanzar lo más grande. ¿No cree usted? En nuestra relación con el Señor no tenemos que ser mediocres. Tenemos que buscar lo mejor. Me gusta mucho un verso que aparece en Romanos capítulo 2 y verso 20. Espero no haberme equivocado en la cita, sino cuando yo le diga lo que dice, usted, si estoy mal, ahí lo va a corregir, pero dice, a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, buscan honor y buscan inmortalidad. ¿Dice eso? Yo lo voy a buscar en mi Biblia, a ver si no me equivoqué. ¿Ya lo encontró usted rapidito? Le voy a ganar. Romanos capítulo 2 verso 20. No era ese, ya vio pues. ¿Alguien me ayuda? Los que tienen ahí sus celulares con Biblias, que pueden encontrar ese verso. A los que buscando, ¿cuál es? 2:7. Ahí es. Vamos a ver. Así. 2:7. ¿Lo tiene? ¿Lo lee conmigo? Dice: vida eterna a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria y honra, u honor, ¿verdad? E inmortalidad. Fíjese, hermano, que cuando usted hace el bien, ¿le gusta hacer el bien a usted? No porque usted sea bueno, sino que el bueno está dentro de usted. Porque nosotros éramos malos, hermano. O usted se consideraba bueno cuando llegó al Señor. Si usted se consideraba bueno, es que era un poquito religioso. Porque los religiosos se consideran buenos. ¿Se acuerda aquel fariseo que estaba
de pie con una oración llena de buena oratoria delante de Dios, ahí en el templo. Y le decías: Señor, gracias por ser como soy. Gracias porque me ayudas a no pecar. Y a la par había un publicano arrodillado que ni siquiera podía subir su rostro y le decía: Señor, sé propicio a mi pecado. Y no podía ni subir la cara. ¿Te acuerdas de eso? Enseñanza de Cristo. Y preguntó: ¿quién de ellos salió primero justificado? ¿El que decía que todo lo hacía bien? ¿O el publicano, que era un pecadorazo de 7 suelas, pero que llegó al templo a reconocer quién era y a arrepentirse, mientras que el otro creía que era bueno? ¿Me está entendiendo? Entonces dice que si nosotros hacemos el bien, buscamos gloria. ¿Sabe quién busca la gloria? El Espíritu. Porque un día nuestro espíritu en la casa del Padre, en la preexistencia, tuvo gloria. ¿Me está entendiendo? Muchos se me quedan viendo así como: eso ya lo sé, pastor. Pero si ya lo sabe, a nivel de espíritu debería decir: gloria a Dios. Porque usted, cuando está haciendo el bien, está buscando gloria, porque un día la va a tener. Por eso lo van a glorificar. ¿O usted no quiere ser glorificado? ¿Se quiere quedar a nivel de tierra? Glorificado. La honra la busca el alma. Y la inmortalidad, otra triada, la busca el cuerpo. Yo me estaba dando cuenta que ya tengo mis líneas de expresión, igual que el hermano. Por reírnos tanto o por ser bravos, no sé cuál de las dos cosas. ¿Sí? Salen líneas de expresión, ¿verdad? Digo: ay, Señor, ¿será que me tengo que inyectar Botox? Eso harían las hermanas, ¿verdad? Y digo yo: ya se están empezando a ver las líneas de expresión. ¿Qué tal a los 70 si el Señor no ha venido? Más arrugadito. Ya no van a ser patas de gallo, sino patas de chompipe. Pero yo tengo la esperanza de que me van a dar inmortalidad. Y que si somos de la generación que estemos vivos, y todo apunta a que podemos ser la generación que estemos vivos, no vamos a ver muerte. Y lo mortal, como dice Pablo, será vestido de inmortalidad. Aleluya. Mi cuerpo va a ser inmortal. Gloria a Dios. Y muchos tienen la tesis, no sé si va a ser así o no, pero suena lógica, que lo que van a inmortalizar es a usted a una edad relativamente joven. Algunos dicen, se atreven a decir, yo no le voy a decir que soy revelado, que usted va a ser inmortalizado como a la edad de Cristo, 33 años. En el apogeo, donde no hay mucha fuerza, no hay arrugas, no sé. Yo no creo que a usted lo inmortalicen así ya pasita. No, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que Adán no iba a ser nunca pasita? ¿Y cuánto vivió Adán? Aun cuando pecó. ¿Cuánto vivió Adán? 930 años. ¿Se imagina usted si nosotros a los 80 ya parecemos pasitas? Tenía arruga sobre arruga y arruga y dentro de arruga y dentro de arruga. Adán no. Si a Moisés con 120 años, a los 80 años fue que Moisés, imagínense la vitalidad que tenía Moisés para sacar al pueblo de Egipto, a Israel. Y vivir 120 años. Eso es apenas un indicio de lo que el Señor nos quiere dar a nosotros. Bueno, el lugar santísimo. ¿Usted se recuerda, hermano, que en el lugar santísimo
Ay, ya me pasé por aquí yo. Ahí estamos. Si en el atrio hay bronce, en el lugar santo se mencionan algunos aspectos de plata. En el lugar santísimo lo que hay es oro. El arca del pacto, ¿cómo fue hecha? Según Éxodo, de madera de acacia. ¿Sabe cómo era la madera de acacia? Toda retorcida, llena de nudos, porque la madera de acacia habla de la humanidad de Cristo. Perfecto hombre, perfecto Dios. Y la instrucción fue que recubrieran por dentro el cajón, porque era un cajón, y por fuera de oro, porque eso habla de la divinidad de Cristo, las dos naturalezas de Cristo. Y era ahí en el lugar santísimo donde dijimos que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Qué maravilloso. Meterse al lugar santísimo, que ahora tenemos la gran oportunidad de hacerlo, es cuando nosotros, aunque sea un poquito de tiempo, y ojalá que cada vez nos acostumbremos más para quedarnos en el lugar santísimo, se necesita una virtud que está en peligro de extinción, que es la fidelidad. Hermano, ser fiel no es fácil. Serle fiel a Cristo no es fácil. Ser fiel a una autoridad no es fácil. Es más fácil ser infiel a Cristo y es más fácil ser infiel. Por ejemplo, en el matrimonio se prueba la fidelidad tanto del hombre como de la mujer. Y se prueba la fidelidad de los hijos. Hay hijos que entregan a sus padres o traicionan a sus padres. Eso es infidelidad. Entonces mire lo que dice la Escritura. En 2 Timoteo 2:20 dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos para honra y otros para deshonra. ¿Cuántos quieren ser vasos de oro para honra? Aprendamos a ser fieles. La fidelidad, a veces pistis en griego se traduce fe y se traduce fiel. Entonces el fiel es uno que permanece fiel porque tiene fe. Yo recuerdo que como me ha tocado construir templos, soy pastor constructor de templos. Es un privilegio que el Señor me ha dado. Pero cuando me tocó construir un templo grande para mucha gente, muchos no estaban seguros ni tenían fe que se iba a lograr construir ese templo. Pero el Señor lo permitió. Este es más chiquito, pero nosotros somos menos. Y probablemente algunos no tuvieron fe hasta que lo vieron terminado, y todavía nos falta. Pero necesitamos tener fe, la fe que Cristo tiene en nosotros. Dice que Él permanece fiel aunque nosotros no seamos fieles, aunque nosotros seamos infieles. Pero también vemos nosotros acá dos ejemplos rápidos. Dice: nosotros debemos ser fieles amigos, como lo fue Onésimo. ¿Se acuerda de Onésimo usted? Era un esclavo. Dice Colosenses capítulo 4 y verso 9, dice: y con él a Onésimo, dice Pablo, fiel y amado hermano. ¿Podrán decir de nosotros que somos fieles? ¿Que somos fieles? Amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Una de las cosas que yo descubrí de Pablo es que se rodeaba de gente fiel, como Onésimo. Lo conoció en una cárcel. En esos tiempos, no me pregunte por qué, compraban a las personas en un mercado de esclavos y lo hacían de su propiedad. Y Filemón hizo de su propiedad
a este Onésimo. ¿Sí? ¿Sabe que Onésimo significa útil? Y lo tremendo es que cuando alguien dejaba al que lo compraba, lo podían meter a la cárcel, y ahí se encontró con Pablo. Pablo le habló de Cristo y lo mandó de vuelta. No me pregunte usted por qué. Con Filemón, para que le diera testimonio a Filemón, que era un cristiano. Usted puede encontrar en la carta a Filemón una carta personal, pastoral muy especial, como Pablo le dice: Filemón, tú te debes a mí. Así que hazme el favor de recibir a Onésimo, porque hasta lo podía matar si él quería, por haber sido infiel y por haberlo dejado. Pero en la cárcel Onésimo se hizo fiel. Hermano amado, en las circunstancias difíciles que atravesamos, entienda que Dios puede tener un proceso para que nosotros nos volvamos fieles a Él. Y el que es fiel al Señor es fiel a los demás. Dice que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Pero también vemos en Juan capítulo 15 y verso 14. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para ser fieles necesitamos ser fieles servidores, que hacemos todo lo que el Señor nos manda. Hermano, yo sé que es muy fácil ser un servidor fiel si el Señor Jesucristo se nos materializara y nos dijera: hija, vas a hacer esto, hijo, vas a hacer aquello. Pero ¿cuántos saben que nosotros, a través de los ojos de la fe, sabemos que el Señor puede estar aquí en este culto? No lo vemos. Entonces, en la estructura de la iglesia, Él ha puesto hombres falibles que Él llama y organiza un cuerpo de ayudas que delega a ese ministro. ¿Está entendiendo? A veces son cabezas de esta área, son cabezas de esta área, son cabezas de esta área, y a veces no estamos de acuerdo con ellos. Entonces aquí le voy a dar otro secreto, otro tip que yo aprendí del hermano Otto, y que no sabía que siendo pastor me iba a servir tanto. Y le puede servir a usted, porque si el Señor retrasa su venida, usted, el Señor, lo puede llamar al ministerio, aunque no hayan amenes. Pero lo que muchas veces nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros estamos sirviendo, el Señor está viendo la fidelidad de cada uno de nosotros. Lo que más le interesa a Él es si la persona es fiel servidor. Ahora, aquí viene el tip. Cuando no aceptan a tus delegados, le dijeron una vez al hermano Otto, el Señor, vuelvo a repetirlo, cuando no aceptan a tus delegados, le dijeron a él, solo es cuestión de tiempo que no te acepten a ti. Qué tremendo, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Así que usted lo puede desechar, pero yo no lo deseché. Y entonces, cuando yo veo que hay delegados que los hermanos servidores no aceptan, yo pongo inmediatamente el ojo. Empiezo a observar. Soy muy observador. Empiezo a observar. Porque si no aceptan al delegado, va a ser cuestión de tiempo que tampoco me acepten a mí. Entonces hay que empezar a orar. Hay que empezar a ministrar, hay que empezar a clamar para que el que no acepta al delegado cambie su actitud, porque es una actitud carnal. Es que mire, hermano, el delegado puede ser que sepa menos que usted. El delegado puede ser que sea más joven que usted. Mire, el pobre Timoteo, que para Pablo era el más fiel de sus discípulos,
le llamaba hijo en la fe. Y dice, solo tengo a Timoteo, que piensa como yo y actúa como yo. Y tenía más. Entonces, hermano amado, Timoteo era joven, bien joven. Y Pablo le daba cartas para que fuera a las iglesias como delegado. Y ahí estaban los ancianos de las iglesias con sus barbas y bien maduros. Y cuando veían que se sentaba atrás el pobre Timothy, jovencito, las tenían en poco. Por eso Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero sé ejemplo. En esto y en esto. Entonces, cuando él decía, vine de parte de Pablo, lo miraban raro. Hasta que sacaba la carta firmada por Pablo y decía, reciban a este joven como a mí. Y algunos de todas maneras se ponían molestos. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos que aprender principios de Dios en la práctica para ser fieles. Porque en la fidelidad del sujetarnos a los delegados, Dios nos va a bendecir. Y va a llegar el momento que a nosotros también nos van a delegar. Y vamos a experimentar que cuando nos deleguen nos van a hacer cara fea algunos. Pero no importa, porque es el Señor el que nos está delegando. Dice amén. Por eso no tengan poco usted las delegaciones. Termino. 1 Corintios capítulo 4 y verso número 17 dice, por esta razón os he enviado, ahí está, a Timoteo, que es mi hijo. Solo a él le dice eso. Amado, pero no era hijo en la carne. Era un hijo espiritual. ¿Y qué característica tenía Timoteo? Era fiel. Fiel en el Señor. Y Él os recordará mis caminos. Los caminos en Cristo. Tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. ¿Cuántos recuerdan que el hermano Otto era celoso del púlpito? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, yo trato de ser celoso también del púlpito. Yo recuerdo que cuando pastoreé una iglesia grande, algunos de ustedes fueron mis ovejas ahí, había un ministro al que yo jamás invité. Nunca lo invité. Porque no tenía testimonio acerca de él. Y entonces en las reuniones de consejo me atacaba que por qué yo no lo invitaba, si era una iglesia central. Yo le decía, porque no tengo testimonio acerca de usted. Y los años me dieron la razón. ¿Aló? Y probablemente eso significó mi salida. Pero yo seguí siendo fiel a ser celoso en lo que el púlpito que me dieron a guardar, había que guardarlo. Amén. Aunque eso me hubiera costado la salida. Porque mire cómo dice aquí el apóstol, cómo mide la fidelidad de Timoteo Pablo. Dice, Él os recordará mis caminos. ¿Por qué no dice los caminos de Cristo? ¿Por qué dice mis caminos? Porque los caminos de Pablo eran los caminos de Cristo. Porque él decía, imítenme a mí. ¿Por qué no decía, imiten a Cristo? Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, por supuesto. Pero entonces él dice, Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo. Eran los caminos de... Por eso a usted lo que le debe interesar es que quien le cubre camine en los caminos de Cristo. Porque si no camina en los caminos de Cristo, aunque sea aquí, sea allá, hay que tener, por eso hay que, hoy las ovejas tienen que tener ojos abiertos, bien abiertos. Pero dice, tal como enseño en todas partes. ¿Qué hacía Timoteo? ¿Enseñaba sus propios remas?
¿Enseñaba sus propias perlas? ¿Enseñaba lo que Dios le daba a él? ¿O qué era lo que enseñaba, hermano? Cuando dice tal como, ¿cómo explica usted eso? En nuestro idioma español, ¿cómo se entiende eso? Tal como enseño en todas partes. Por eso, mire, hermano, nosotros hacemos el esfuerzo porque los miércoles los discipuladores vengan a oír. Porque si no vienen a oír aquí, yo me preocupo. Porque digo, ¿y qué tal si están enseñando su propia cosecha? Porque hay esa tendencia. Por eso se llama centralizar doctrina. ¿Aló? Yo a veces tengo quejas. Yo sé que ya me pasé 5 minutos, pero démenos usted más. Y me dicen, oiga, no, he visto mucho eso. Pero a veces me dicen los hermanos, fíjese que fulanito está enseñando algo raro, hermano. Así le digo yo. Y como yo tengo que estar con el delegado hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Aló? Pero da la casualidad que ese delegado en esos tiempos me dijo, mire hermano, ¿y por qué no enseñamos? Me sacó un libro. ¿Y por qué no enseñamos estas enseñanzas de otro ministerio? Ah, dije yo, entonces tienen razón los hermanos. Porque donde él enseña, me dicen que no está enseñando lo que aquí enseñamos. Qué delicado, ¿verdad? Es bien delicado. Entonces, por eso es importante que usted, que enseña la palabra aquí en Betel, se congregue para ver en qué línea está yendo el ministro, qué es lo que está enseñando, para que usted no vaya en línea contraria. ¿Aló? Porque Pablo tenía la confianza de que Timoteo, su hijo espiritual, enseñaba los caminos de Cristo tal y como Pablo se los había enseñado, y no de otra forma, porque era ¿qué? Fiel. La palabra en el original fiel, alguna vez le he explicado a usted que es como colocar, se refiere al concepto de un sello antiguo, que tiene algo tallado para que a través de un medio de contraste como era la tinta, colocara, y un sello lo que hace es copias, y un buen sello hace copias ¿qué? Fieles. Ese es el concepto. Entonces Cristo quiere que nosotros, al ser fieles, seamos su copia. Usted no tiene que, en ese sentido, ser copia del ministro, tiene que ser copia de Cristo. Y obviamente el ministro tiene la enorme responsabilidad de ser copia del Señor. Por eso cuando usted esté, hermano, sirviendo, acuérdese que lo están viendo, lo están observando. Aleluya. Entonces, usted está sirviendo de turno en cualquier área. Cuando no esté de turno, chequee cómo se viste. Es que algunos tienen la idea de que solo en el turno se van a vestir de cierta forma, pero cuando ya no están de turno se visten de otra forma. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Ya salió el peine, va a decir usted, ¿verdad? Si usted está de turno y en el turno usted está alabando a Dios de una manera tan linda, lo van a ver cuando no esté de turno. Si también levanta las manos de la misma forma. ¿Entiende? Somos cartas abiertas, ¿no es cierto? Escritas de parte de Dios. Y no solo nos van a leer los hermanos, nos van a leer los de afuera. A ver qué leen cuando estamos afuera. Aleluya. Último ejemplo, Tíquico. ¿Cómo le llaman? Fiel ministro, Efesios 2, 6, 21. Pero al fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago.
todo lo hará saber Tíquico, amado hermano, decía Pablo, pero también fiel ministro en el Señor. ¿Cuántos saben que todos ahora somos también ministros? Porque ministro es un diácono. Todos somos diáconos. A algunos no les gusta que les llamen diáconos porque creen que los diáconos son servidores de segunda categoría. No, hermano, dentro de la acepción de la palabra en el original, un diácono es un ministro. ¿Sabe usted que los apóstoles en capítulo 6 de Hechos dice que se tenían que dedicar a la diaconía de la palabra y a la oración? Los apóstoles, a la diaconía de la palabra. Entonces, si Cristo fue el diácono del Padre, porque Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Por eso, cada vez que hay desayuno de profesionales o desayuno de señoritas, qué hermosa oportunidad para que usted agarre su silla y la vaya a colocar a algún lado y que ayude a colocar tableros. Pero a mí me sirve para observar. Y muchos se hacen los locos, se ponen a platicar. Hasta se hacen por aquí. Pues si vos que no, sí, sí, ¿verdad? No es tiempo de platicar, es tiempo de ayudar. Es tiempo de servir. Aló. O se va a desdorar usted al servir. Fidelidad involucra muchas cosas. Fieles hasta la muerte, como Antipas. Apocalipsis 2:13 dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre, iglesia, y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cómo dice la escritura en otra porción? A la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta que todo esté bonito. No, sé fiel hasta la muerte. Si se quiere quedar en el atrio como llamado o en el lugar santo como escogido, no va a avanzar y hay riesgo de regresar. El que se metió al lugar santísimo está más garantizada su ubicación, porque en el lugar santísimo, mire hermano, lo voy a decir como lo estoy recibiendo, en el lugar santísimo no hay religión, porque está la misma presencia del Señor. En el lugar santo hay milagros, hay manifestaciones, hay muchas cosas interesantes, hay mucho servicio, ya lo vimos, pero todavía no se ve lo sobrenatural de la presencia, de encontrarse con el que realmente nosotros nos debemos, el que murió en la cruz del Calvario. Es en el lugar santísimo donde Él está. Póngase de pie, hermano amado. Vamos a terminar. Disculpe que nos atrasamos unos minutos. Pero si usted y yo esta noche queremos ser fieles, avanzar hasta el lugar santísimo, ahí donde la atmósfera del Padre, donde la luz shekinah, ahí donde hay revelación, ahí donde está su presencia, ahí donde David decía, y solo hablaba de los atrios, que para él era mejor estar un día en el atrio, imagínense,
¿Cuánto sería más importante para David estar en el lugar santísimo? De hecho, él, cuando descubrió que el Señor le permitió tener un tabernáculo solo con el lugar santísimo, una pequeña carpa que cubría el arca. Él vivió un paréntesis de gracia hace muchos años, porque él se llevó el arca a su casa. Que usted y yo esta noche podamos anhelar estar donde no hay religiosidad, donde su misma presencia nos transforma de gloria en gloria. En el lugar santo y en el atrio hay dificultades, hay roces. Si usted quiere, hay malas experiencias. Pero en el lugar santísimo, donde podríamos hablar cara a cara con Dios, el hombre es transformado. Pablo decía: hoy vemos como por espejo, borrosamente, pero un día veremos, conoceremos como somos conocidos. Padre, en esta noche yo te suplico que cada uno de nosotros, los que quizá nos están escuchando, Señor, a través de internet, o que tendrán la oportunidad más adelante de poder oír este mensaje, anhelemos estar en el lugar santísimo, ahí donde el maná no se engusanó, Señor, cuando lo metieron en el arca. Ahí donde guardaron la vara de Aarón que floreció. Ahí donde pusieron las tablas de la ley. Que nosotros salgamos hoy con el deseo, no humano, sino movido por el Espíritu, de serte agradables. Moisés, por 40 días en el monte, estuvo en tanta comunión con el Padre que hasta su rostro brilló. Que cuando nosotros salgamos del lugar santísimo, como cuando Moisés descendió del monte, los demás puedan ver: este hombre, esta mujer, este joven, esta señorita se percibe por el Espíritu que ha estado con Dios. Que anhelemos eso, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y